tomar su lugar en esa bendición. Y nos preparamos para escuchar palabra de Dios. Si usted trae su Biblia, vaya abriéndola en el libro de Deuteronomios capítulo 3, versículos 23 y 24. Deuteronomios capítulo 3, versículos 23 y 24. Todavía no me acostumbro a escucharme en este lugar, no sé si es el lugar o es el sonido. El sonido yo creo, ¿verdad? Me siento raro todavía. Ahí poco a poquito, esperemos irnos acostumbrando o que el sonido se vaya acomodando. Una alabanza que cantamos hace rato al principio, no sé si fue la primera o la segunda, tiene que ver con el tema. ¿Cuántos se acuerdan? La alabanza, grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte. Ese canto, dije, tiene que ir con el mensaje, porque el mensaje se titula La grandeza de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Con esos cantos lo exaltamos hace rato, ¿verdad? Grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Y otros cantos que también exaltaban su santo nombre. Y yo sentí en mi espíritu traer este tema, ya que ya hacía tiempo que quería traer este tema, la grandeza de Dios. Y yo creo que hoy es el día, porque hay mucha gente en el mundo que cree en Dios. Ustedes han escuchado amigos, personas que conocen, que creen en Dios, pero no lo conocen. Si tú le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Y lo conoces? Pues se quedan que no lo conocen porque nunca leen la Biblia, nunca escudriñan. Entonces, como decía Job, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros podemos decir que lo conocemos. ¿Por qué? Primeramente porque tuvimos un encuentro con Dios cuando lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y tenemos la convicción de que el Señor es nuestro Salvador cuando nosotros nos humillamos y rendimos nuestra vida a Él. Pero las Escrituras lo describen, las Escrituras lo dan a conocer, la Biblia da a conocer a Dios. Entonces, personas que dicen que creen en Dios, pero no lo conocen porque no leen la Biblia, porque no la escudriñan. Por eso no lo conocen. Porque si leyeran la Biblia, si la escudriñaran, si la estudiaran, lo habían de conocer. Ha habido personas que se han convertido solamente leyendo la Biblia. A veces recuerdo que en un testimonio hace muchos años de una persona, ya no me acuerdo cómo es el testimonio, pero alguien que no creía en Dios, era un ateo. Y parece que el testimonio era de que alguien le presentó a Cristo, le presentó el Evangelio. Y él dijo, yo no creo en lo que ustedes creen. Yo no creo en ese Dios que ustedes predican. Yo no creo en Él. Y dice, y para salir de dudas de que no existe Dios, yo voy a leer esa Biblia que ustedes leen. Y ese fue el mejor error que cometió. Digamos el mejor error, porque si fuera el peor error no hubiera sido salvo. Entonces fue el mejor error que cometió leer la Biblia. Porque dice que su testimonio es de que cuando empezó a leer la Biblia y a leerla, entre más la leía, más se convencía de que verdaderamente Dios existe. Y se convirtió a Cristo. Se convirtió a Cristo solamente leyendo la Biblia. Porque la Biblia revela a Dios. Entonces, vamos a ver la grandeza de Dios con esta enseñanza. Y es que Dios, o sea, la Biblia revela a Dios. Revela su amor, su poder, su misericordia y la grandeza de su nombre. Eso es lo que revela la Biblia. Revela a Dios, revela su amor, su poder, su misericordia y la grandeza de su nombre. Hay personas que, como no conocen a Dios, pues se refieren a Dios
lo minimizan. Incluso yo he escuchado personas convertidas que pues claro están creciendo, ¿verdad? Están creciendo apenas en el Evangelio y a lo mejor personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, que he escuchado esa frase que dice, Diosito, ustedes la han escuchado también, ¿verdad? Como especialmente hoy estaba en un video que estaba viendo, le preguntaron a una persona, no, es que decían que usted era un famoso en la farándula. Es que él era es de México, de un lugar donde no había agua. No, pues es que dicen que usted, decían que usted se robaba el agua porque era una persona importante de dinero y que para sus tierras, para sus animales que tenía en ese lugar donde había mucha sequía en ese tiempo, en estos años que pasaron. Dicen que usted se robaba el agua. Dice, no, dice, Diosito me la mandaba. Y esa frase la dice mucha gente. Diosito me la mandaba. Se refieren a Dios, el que conocemos nosotros. Pero esa frase de Diosito, mucha gente la usa y no está bueno que usted como cristiano o cristiana diga Diosito, porque Dios es Dios, no es Diosito. Lo minimizan. Y yo sé que lo dicen de una forma como de cariño, ¿verdad? Pero es que Dios no necesita nuestro cariño, Dios es Dios. A veces tratamos a Dios como si fuera un ser querido que nosotros podemos hablarle con cariño, pero a Dios se le respeta, a Dios se le reverencia, a Dios se le llama por su nombre. Dios, fuerte, grande, poderoso. Y nada de que Diosito. A lo mejor usted lo ha dicho. Y yo he escuchado, como digo, personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, pero a veces por error. Ay, Diosito Santo. Especialmente las mujeres, ¿verdad? Tienen esa frase. Ay, Diosito Santo. Pues en realidad lo está minimizando. Está haciendo como que Dios es chiquitito así, así chiquito. Y Dios no cabe en este mundo. Imagínense. Así es que, si usted decía esa frase antes, pues trate pues no decirla por el hecho de que con esta enseñanza Dios nos va a mostrar quién es Dios. Y Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso. Pero también Dios es amoroso, misericordioso. Y también Dios es, en realidad, es clemente, es lento para enojarse. Dios es grande, pero también es puro amor. Dios es puro amor, aunque también es grande, fuerte y poderoso. Así es que Dios tiene muchas cualidades, Dios tiene muchas virtudes, pero a Dios se le llama como es, Jehová, Dios, fuerte, grande, poderoso. Siempre hay que exaltarlo hablando de la grandeza de Dios, porque ese es el Dios que servimos nosotros. No es un Dios chiquito, es un Dios grande. También no vaya a decir usted es un diosote, porque eso también ni cabe la palabra ahí. Ni Diosito ni diosote. Dios es Dios. Si quiere exaltarlo, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es magnífico. Todo lo que tenga que ver con exaltación, pero nada de Diosito. Porque eso es gente que no conoce a Dios. Le puede decir así. Y uno entiende que se refieren a Dios, el Creador. Pero nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, que tenemos la seguridad de que Dios es grande, pues llamémoslo como dice la Biblia. Llamémoslo como es, Jehová, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios tiene muchos nombres, como podemos nosotros llamarle. Entonces, la grandeza de Dios, vamos a hablar de Él, de su grandeza, pero también Dios es amable, Dios es tierno, Dios es dulce.
amoroso, misericordioso, compasivo. Esas cualidades también las tiene Dios. Además de ser grande, fuerte, poderoso, es tierno, es amable, es dulce. Todo eso es Dios para nosotros. Que también es fuego consumidor. También cuando Dios se enoja, trae juicios, porque Dios es justo también. Así es que vamos a conocer a Dios en esta noche más de lo que a lo mejor ya lo hemos conocido. Y para conocer a Dios vamos a Deuteronomios capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, solamente para iniciar, porque tengo muchos versículos más para compartir. Entonces, con esta introducción vamos a conocer a Dios ahora por medio de la palabra. Aquí es Moisés hablándole al pueblo, porque aquí Moisés todavía estaba dirigiendo al pueblo antes de que aquí le había dado instrucciones. Él está hablando de que Dios le había dado instrucciones de que animara a Josué para que siguiera llevando el pueblo a Canaán, a conquistar la tierra de Canaán. Y aquí les está recordando al pueblo cuando Dios pues estaba dirigiendo a Moisés. Y él le habla al pueblo en el versículo 23, dice que él oró a Dios. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, versículo 24, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Ahí habla ya de la grandeza. Y tu mano poderosa, aquí habla de grandeza de Dios y que su mano es poderosa. Dice, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Se da cuenta Dios? Aquí está Moisés exaltando a Dios. Que es fuerte que no hay Dios que se compare con él, porque en realidad no existe otro Dios. Bueno, la Biblia le llama al diablo el Dios de este mundo. A Satanás dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no crean. O sea que el diablo también se conoce como un Dios, que lo adora mucha gente. Incluso el diablo tiene muchos seguidores. Todos los satanistas son sus seguidores. Brujos, santeros, hechiceros y todo lo que es contrario a Dios, esos son los seguidores del diablo. Esos son sus discípulos. Entonces el diablo para esa gente, el diablo es su Dios. Y para mucha gente que no cree en Dios, para mucho ateo, también el diablo es el Dios de ellos, porque dice la Biblia que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, les ha cegado el entendimiento, que viene siendo Satanás. Entonces, pero aquí está diciendo que no hay Dios que haga maravillas y señales como Jehová. El diablo, el poder que tiene el diablo es para engañar. Ese es el poder de Satanás, el engaño. Engaña a sus seguidores, engaña a aquellos que no conocen la Biblia, a aquellos que no conocen a Dios, los engaña. Y el diablo es un experto en engañar. Acuérdense que engañó a Eva diciéndole que no era cierto, que si comía del fruto prohibido iba a morir. La engañó y comió y murió espiritualmente. Así es que al diablo se le conoce como el engañador. Y muchos lo siguen. Todos los que no siguen a Dios están con el diablo. Yo tenía una mentalidad antes de conocer a Cristo. Yo tenía una mentalidad de que había un espacio entre Dios y el diablo, porque yo sabía que existía el diablo, porque decían que el diablo existe. Entonces yo, en mi opinión, yo pensaba que si yo no le servía a Satanás, ni tampoco le servía a Dios, que yo iba a estar en medio de los dos y que yo estaba bien. Dice, bueno, yo no soy tan malo como otros. Yo no soy perverso como otra gente. Gente que pues le sirven al diablo por lo que hacen, pero tampoco quiero ser un cristiano mediocre que prefiero estar así. Dios decía en neutral. Prefiero estar en neutral, ni para un lado ni para otro. Y yo estaba mal, porque no hay un neutral.
No hay un lugar intermedio entre Dios y el diablo. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Y si estamos en contra de Dios, entonces estamos en el reino de tinieblas. Solamente hay dos reinos. El reino de Satanás, que es el reino de tinieblas, el reino de maldad, y el reino de Dios, que es el reino de luz, donde está Dios en su trono. Así es que solamente hay dos reinos. O le servimos a uno o le servimos a otro. Pero no hay un neutral. Así es que eso me puso a mí a pensar cuando empecé a conocer de la Biblia. Dije, entonces yo estoy mal porque entonces no voy a ningún lado. Y si no busco de Dios, pues me voy a perder porque Jesucristo fue vencido en la cruz. Cuando Jesucristo pagó el precio por el pecado del mundo, por causa del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue vencido. Y aunque él todavía sigue operando porque el anticristo se va a manifestar, ya no falta mucho tiempo porque según como van cumpliéndose la palabra de Dios, el diablo se va a manifestar en una persona que es el anticristo. Y el anticristo va a engañar a todo el mundo, a todos los gobiernos, a todas las naciones, los va a engañar con su poder engañoso, según habla Apocalipsis y otras epístolas del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Hablan de ese personaje que es un hombre, pero Satanás va a estar en ese hombre y lo va a dirigir y lo va a hacer que haga señales, milagros, muchos prodigios, imitando a Dios, pero todo es puro engaño. Todo va a ser para que la gente le crea. Y él va a decir que él va a ayudar a toda la humanidad, que él tiene el poder para alimentar a toda la gente del mundo, pero va a ser necesario que se pongan una marca, como dice Apocalipsis, o en la mano derecha o en la frente. Y esa marca, con esa marca, es un sello. Por medio de ese sello y esa marca va a la gente a poder comprar o vender o negociar. De lo contrario, no va a poder hacer nada. Y ese va a ser el anticristo. Así es que las cosas, las profecías se van cumpliendo y no sabemos para cuándo vaya a aparecer ese personaje, pero es Satanás adentro de ese personaje y va a engañar a todo el mundo. Solamente aquellos que creen en Dios, que se queden, que no hayan sido levantados, que es la iglesia, solamente aquellos que creen que Dios es real, no se van a dejar sellar. Y según dice Apocalipsis, va a haber mucha persecución y el diablo los va a perseguir hasta quitarle la vida si no se marcan, si no se ponen la marca. Y si se ponen la marca, ya no hay salvación, porque esa marca significa que son de Satanás. Así es que eso es lo que es el diablo. Es un engañador, pero Dios es santo, Dios es poderoso y Dios se manifiesta, se revela por medio de las Escrituras. Así es que si usted quiere conocer a Dios, lea la Biblia. Y si no sabe leer, escúchela en un audio y usted va a conocer a Dios más y más cuando usted lee la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia lo revela. Vamos a un salmo que también habla de la grandeza de Dios. Y vamos al Salmo 77, vamos a leer del versículo 13 al 20, vamos a leer 7 versículos. Ese salmo exalta a Dios, dice cuán grande es Él y lo revela muy bien. Y tengo más salmos que también voy a compartir, que también lo revelan, lo grande que Él es. Versículo 13 hasta el 20 vamos a leer. Dice el salmista, oh Dios, santo es tu camino. Dice, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Es lo que decía Deuteronomio, no hay otro Dios como nuestro Dios. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Él está hablando de las maravillas que hizo Dios delante de su pueblo, sacándolo de Egipto y llevándolo por el desierto, haciendo señales y prodigios.
Dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo. Dice que con su brazo lo redimió porque estaba en esclavitud en Egipto y Dios lo redimió, lo sacó, lo libertó por mano de Moisés. Dice, a los hijos de Jacob y de José. El versículo 16. Dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Aquí está hablando cuando Dios abrió el mar rojo. Creo que también ese canto lo cantamos. Cuando Dios le dice a Moisés, extiende la vara hacia el mar y el mar se abrió. Entonces dice que te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, los abismos de las aguas. Dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. El mundo se estremeció y tembló la tierra. Imagínense todo lo grande que es Dios. Truenos, relámpagos, está hablando cómo Dios se manifestaba en aquel tiempo para su pueblo. En una ocasión les dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que se vengan cerca del monte y yo me voy a manifestar en el monte. Creo en el monte Horeb, en el monte de Sión, no recuerdo qué monte fue. Dice, y allí dice, yo me voy a manifestar. Dice, pero que no se acerque nadie cerca del monte porque puede morir. Ni un animal, ni una bestia se puede arrimar, dice, porque va a ser tan fuerte mi presencia, dice, que pueden morir. Entonces aquí está diciendo que también dice que hubo relámpagos, truenos, y era tanto el estruendo que había que la gente estaba espantada, y dice que aún Moisés estaba temblando de miedo, solamente porque Dios se manifestó en ese monte. Dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Es cuando fueron por el desierto. 40 años estuvieron en el desierto, Dios mostrando su misericordia. La gente murmuraba, la gente se enojaba, la gente se quejaba, y Dios, paciente, misericordioso, aguantando todas sus quejas. Y con todo y eso, muchos quedaron en el desierto. Todos, en realidad todos los que salieron de Egipto, dice la Biblia que todos quedaron en el desierto. Solamente los hijos que les nacieron en el desierto cruzaron, llegaron a la tierra prometida por mano de Josué y Caleb también. Solamente 2 de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Todos los demás, dice la Biblia, quedaron postrados en el desierto por su incredulidad y por quejarse y por murmurar de Dios y de su siervo. Pero Dios cumplió su promesa. Dios dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y Dios los llevó aún a pesar de su incredulidad, aunque sea a la generación venidera. Pero Dios cumplió su promesa. Así es que Dios lo que dice lo cumple. Dios nunca va a decir una mentira. Por eso lo que está en la Biblia escrito, aunque a nosotros se nos haga difícil creer, solamente Dios dice que creamos. ¿Cómo lo va a hacer? El arrebatamiento dice que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a ser levantada y va a subir al cielo como un rayo de luz. ¿Cómo va a suceder? No lo sabemos, porque si nos ponemos a analizar es imposible. Pero Dios lo va a hacer, porque ya está escrito. Dios va a venir por su iglesia, por su pueblo, algún día. Y la iglesia, nosotros que creemos en Dios, debemos de estar esperando esa venida, porque dice que no se sabe el día y la hora. La Biblia dice que creamos solamente en su venida. Si morimos creyendo que Él va a venir, está bien, porque como quiera vamos a estar con Él, yéndonos de este mundo. Pero algún día va a venir.
Y eso de que vamos a ser levantados no se sabe cómo va a ser, pero eso va a ocurrir. Y lo que nos toca a nosotros en la iglesia es creer. Por muy difícil que se nos vea, se nos crea, se nos haga, la mente no está capacitada para creer lo que Dios hace. Por eso dice Dios que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos, porque nuestra mente es muy limitada. La poca sabiduría que tenemos, que viene de Dios, no se compara con su sabiduría. Así es que solamente podemos entender muy poquito de todo lo que Dios nos revela por medio de su palabra. Pero Dios nos manda que creamos. Él solamente dice que creamos en Él, que creamos en su palabra. Y así tenemos que seguir hasta que muramos, hasta que el Señor venga y nos lleve. Bueno, allí vimos la grandeza de Dios en esos versículos, pero Dios sigue revelando en el Salmo 95. Vamos a leer del 1 al 3. Porque en el Salmo 95 también, en esos versículos también habla de la grandeza de Dios. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Eso es lo que vinimos a hacer hoy en este día, al principio, con alabanza, con cánticos. Dice, porque Jehová es Dios grande, no es un diosito como algunos dicen. Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Los dioses que la gente adora a lo mejor, ídolos. Y Dios es más grande que todos los dioses que la gente puede inventar. Porque los dioses son ídolos. Los dioses que la gente hace son ídolos. Son objetos que no tienen ningún poder. Pero la gente los adora por ignorancia, porque no conocen al verdadero Dios. En México hay muchos altares de la muerte. Me está diciendo un hermano que fue para México hace poco. Dice que en la frontera donde él es, dice que donde quiera hay altares, en los caminos, en las calles que no son muy transitables, ahí tienen sus altares de la dichosa Santa Muerte. Y que mucha gente la adora y les lleva sus ofrendas. Esta gente adora la muerte porque no conocen al verdadero Dios. Y no saben, en ignorancia, no saben que la misma muerte se los va a llevar, porque es muerte. Dios es vida. Dios nos da vida. Pero ellos adoran a la muerte que un día se los va a llevar de este mundo y eternamente van a morir. Pero en Cristo nadie muere, porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Así es que Dios da vida y la muerte trae muerte. Pero la gente ignorante la adora y matan para darle honor a la muerte que ellos adoran. Así es que Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses que la gente inventa. No hay otro Dios más que Jehová de los ejércitos. En todo el universo, en toda la eternidad, es el único Dios. Vamos ahora al versículo 4, de ese mismo capítulo, del 4 al 6. Bueno, vamos a seguir el 4, del 4 al 6. Dice, porque en su mano, hablando de Dios, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, o sea que todo es de Dios. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Así es que todo lo que Dios hace, todo es de Él. Dios nos hizo, somos de Él. Dice, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Dios. Nos invita el salmista a que vengamos delante de Él, postrándonos, arrodillándonos delante de Dios. Y Dios está en todos lados.
No hay que buscar una figura porque Dios no tiene forma. Dios es espíritu. Así es que el salmista nos invita a que nos postremos delante de Dios, donde usted lo invoque, en su casa, por allá en un monte, en el cerro, por allá donde usted esté. Dice que postrándonos y arrodillándonos delante de Dios, ahí está Dios. Donde quiera que usted se levante, solamente con que usted lo invoque, allí se hace Dios presente. Porque Dios no tiene un altar específico. Dios no está en Jerusalén allá solamente. Dios está en todo el mundo, Dios está en toda la tierra. Así es que donde quiera que una persona invoque su nombre, allí lo va a encontrar. Porque como dice Hechos capítulo 17, Dios no está lejos de nosotros. Porque por medio de Él nos movemos, por Él vivimos y Él está entre nosotros. Así es que ese es el Dios que servimos nosotros, Jehová de los ejércitos. Vayamos ahora al Salmo 104, versículo del 1 al 5. Aquí también revela la grandeza de Dios y lo que Dios hace a su creación. Salmo 104, versículo del 1 al 5. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí tenemos una cortina. Imagínense que Dios los cielos los extiende como esa cortina que nosotros pusimos. Y esa cortina la pusimos como 4. Imagínense. Para poner ese pedacito de cortina, acá estuvo Melvin jalándola, deteniéndola, por allá ya estuve yo en medio, por allá estuvo otro, éramos como 4 o 5 sosteniendo esa cortina. Y Dios dice que Él solo, dice que los cielos, amén, dice ahí, que los cielos, como dice ahí, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y los cielos no tienen fin, los cielos no tienen fin. Los científicos dicen que no le encuentran fin al cielo. Y está hablando de cielos, no es solamente uno, son varios cielos. Dice el apóstol Pablo que él llegó hasta un tercer cielo. Así es que los cielos, que son todos los cielos que existen, dice que Dios como con una cortina los jala. Imagínense, qué grande es Dios, que en realidad ni siquiera tenemos capacidad para pensar lo grande que es Él. Pero un día lo vamos a conocer más cuando estemos con Él cara a cara. Ahorita solamente estamos conociéndolo como la Biblia lo revela, pero en realidad es más de lo que nosotros podemos imaginar. Es por eso que vale la pena sacrificar el tiempo de buscarle en este mundo, que en realidad no debe ser ningún sacrificio, debe ser un deleite. Venir a la casa de Dios debe ser un deleite, como dice el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero hay gente que no se alegra, hay gente que viene quejándose. Hay gente que viene diciendo un día más, después de que trabajé, después de que estoy cansado, otra vez a la casa de Dios. No debemos de venir quejándonos. Si usted es hijo de Dios, si usted conoce a Dios, debemos de venir contentos, regocijados. Porque no todo mundo le sirve a Dios y no todo mundo lo conoce. Y si usted lo conoce, porque Dios nos lo revela, vengamos contentos, vengamos alegres, felices de que venimos a adorar a Dios, como en esta hora, como en este día. Y los síntomas que usted sienta se le van a ir, síntomas de cansancio, dolor o lo que sea. Después usted ni se acuerda que tenía un dolor, porque estar en la presencia de Dios, como dice un canto, su presencia es lo mejor. Amén. Versículo 3, dijimos que íbamos a leer hasta el 5. El 3 dice, hablando de Dios, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. O sea, imagínense como que Dios anda encima de las nubes, como si las nubes fueran su carroza, y las nubes cubren los cielos. El que anda sobre las alas del viento, o sea que aquí el salmista se imagina que el viento tiene alas y que Dios anda sobre
sobre las alas del viento. Es solamente lo que el salmista se imagina cómo es Dios. Pero como le digo, Dios es más que eso, solamente es un poquito de lo que es Dios, lo que está revelando aquí el salmista, para que entendamos. Versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. La tierra no sabemos cuántos años tendrá. No se sabe porque la Biblia no lo dice. Pero dice que Dios la fundó sobre cimientos. Y la Biblia dice que, o bueno, los científicos dicen que la tierra está girando, está dando vueltas alrededor del sol, porque creo que el sol no se mueve, pero la tierra es la que se mueve. Pero Dios la fundó y le puso una base, le puso cimientos. Los científicos no ven los cimientos, de ser cimientos invisibles, pero Dios fue el que lo hizo. Dice que no será jamás removida la tierra. A veces los científicos y los que ven las estrellas, la NASA y esta gente que siempre asustan al mundo, que viene un meteorito y que va a pegar y que va a estremecer la tierra y que va a hacer no sé qué daños. Y después pasa y como que nada pasó. Porque ya Dios lo dijo que no va a ser removida la tierra. Por ahí dicen que va a venir un cometa, no sé, en unos meses por ahí más adelante. Un meteorito. Y la gente se asusta. Yo ya no me asusto. Porque Dios lo que dice es verdad. De que algún día la tierra va a ser quemada según la Biblia, como dice el apóstol Pedro. Pero eso va a ser en un tiempo muy bien lejano. Pero hablando de la tierra, aquí dice que la tierra jamás será removida. ¿Por qué? Porque Dios la estableció. Imagínense que Dios estableció todo en su sitio y que de repente venga un meteorito y que daña la tierra y Dios no se da cuenta. Imagínense, si Dios lo sabe todo. Pero los científicos como no conocen a Dios y miran esas cosas, dicen, no, ese meteorito va a hacer mucho daño. Si por eso Dios hizo la atmósfera donde dice que, según los científicos, que todo lo que pasa por ahí, todo se quema y se desintegra. O sea que Dios todo lo hizo bien. Todo lo hizo perfecto. No hay nada que temer. Bueno, ahí vimos un poco más de quién es Dios. Vamos ahora al Salmo 135, versículos de los 5 al 7. Me queda un salmo más y luego vamos a ir a Isaías. Salmo 135, versículo del 5 al 7. También va a hablar de la grandeza de Dios, de su poder. Dice el salmista, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Aquí también está hablando de dioses, de ídolos o de cualquier dios que alguien se invente por ahí. Y dice que Dios es más grande que todos los dioses. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Porque Él hace su voluntad. Dice, en los cielos y en la tierra. O sea que a Dios nadie lo manda. A Dios nadie le dice, por favor haz esto, por favor haz lo otro. Y si Dios quiere, lo hace. Y si no quiere, no lo hace. Cuando oramos por alguien o por algo, si Dios quiere, Dios lo va a hacer. Pero si Dios no quiere, no lo va a hacer. Por eso siempre oramos que se haga la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, tanto en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea que Dios tiene el control de todo lo que hay en el mundo. Dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. O sea que todo lo hace Dios.
Hasta los relámpagos mismos los hace Dios. Para que llueva. Y que saca los depósitos de los vientos. O sea que el mismo viento que gira, el mismo viento que uno percibe, Dios mismo lo provoca. Dios es el autor de todo. Dios es el autor de todo el universo y de toda la naturaleza. Dios es el que hace todas las cosas. Así es que no hay nada que temer. Porque Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Vamos al Salmo 145, versículos del 1 al 18. Esto está más largo para leer, pero vale la pena porque estamos conociendo quién es Dios. Amén. Salmo 145, versículos del 1 al 18. Digamos que este es un pequeño estudio para conocer a Dios, para conocer más a Dios. Leemos del 1 al 18. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Estos versos son de una canción que conocemos. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, generación a generación. Por eso todas las generaciones que han existido, dice que de generación a generación celebrará sus obras y anunciará sus poderosos hechos, porque las generaciones pasadas lo exaltaron, lo honraron, hablaron de sus prodigios, hablaron de sus maravillas, y así generación tras generación se sigue exaltando a Dios y se sigue hablando de sus hechos. Dios hace un milagro en tu vida, tú lo comentas, tú lo compartes, y las demás generaciones también. Como Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, hablamos de Él, de sus grandezas, de sus maravillas, de su poder, y es de generación tras generación, porque Dios nunca cambia. Dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán las memorias de tu inmensa bondad y cantarán en tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dice que bueno es Jehová para con todos, aún hasta para con los malos. Dios mismo nos da el sol para todos, la lluvia para todos. Dios no hace distinción, pero para sus hijos Dios tiene cuidado de ellos. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Si usted es santo de Dios, bendiga a Dios siempre. Amén. La gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Si tú has caído, Dios te levanta, no te preocupes. Solamente dile, Señor, ten misericordia de mí, que caí, que flaqueé, que tropecé. Y Dios dice que a todos los que caen, Dios los levanta. Así es que no te preocupes, solamente agárrate de la mano de Dios y el Señor te va a levantar. Amén. Dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Está hablando de su creación, está hablando de los animales, de las bestias. Está hablando de que Dios tiene cuidado aún de los animales. Estaba diciendo el otro día un hermano que aún los perros que tenemos nosotros, dice que Dios bendice a los que cuidan a los perros, ¿verdad? A los animales, ¿verdad? Y si tú tienes un perrito es un animal.
Entonces dice que Dios bendice a los que, según un versículo que él me enseñó, que Dios bendice a los que cuidan de los animales. Así que si tú tienes un perrito, un gatito, pues cuídalo porque Dios te va a bendecir. Amén. Esto no es una broma, esto es cierto. Porque si Dios lo dice, Dios, yo lo creo. Porque si Dios alimenta a los animales, si Dios tiene cuidado de ellos, dice que Dios los alimenta, y si tú, como persona que eres, tienes compasión por ellos, Dios también se agrada de eso. Los ojos de todos esperan en ti, hablando de toda su creación, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Amén. Haz de cuenta como Dios dice, bueno, yo soy el creador de todas las criaturas que existen en el mundo. Yo puedo alimentarlos a todos. Yo puedo ver que no les falte la comida. Entonces aún el mundo salvaje Dios lo creó. Aún las fieras salvajes Dios las creó y se comen unas con otras, pero Dios mismo las alimenta. Cuando tú dices, pobre, el león agarró un ciervito y se lo comió. Pues es triste, pero así debe de ser. Unos se comen a otros, pero es como Dios los creó. Sigamos leyendo para terminar. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. O sea que eso de veras tiene mucho que ver. Porque hay gente que no le invoca de veras. Hay gente que le invoca, pero no de a de veras. Esa palabra de a de veras tiene mucho peso. Porque hay gente que le invoca solo cuando lo necesita. Y lo invocan porque lo necesitan, pero no es de veras. Solo para que Dios los bendiga. Pero aquel que invoca a Dios todo el tiempo, en todo lo que necesite y todo lo que, aunque siempre estamos necesitados de Dios, pero todo aquel que verdaderamente invoca el nombre de Dios, Dios está presto para ayudarlo. Vayamos ahora a Isaías, capítulo 12, versículo 6. Y luego vamos a Jeremías, y a lo mejor ahí terminamos en Jeremías, porque el tiempo se fue. Pero en Isaías, capítulo 12, versículo 6, leemos: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aquí dice que es grande, estamos hablando de la grandeza de Dios. Dice, regocíjate, canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, que es Dios, Jehová de los ejércitos. Así es que la iglesia debe estar regocijada, porque en medio de nosotros está Dios, el Santo de Israel. Vayamos ahora a Jeremías 32, 17 y 18. Ahora alcanzamos a ir a Malaquías para terminar. Jeremías 32, 17 y 18. El 17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para Dios, porque Él es grande y Él hace cualquier cosa. Dice que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí dice que Dios castiga a aquellos que no le obedecen. Aún las generaciones pagan las consecuencias cuando no obedecen a Dios. Pero su grandeza y su poder está a favor de aquellos que le invocan, aquellos que le sirven, aquellos que son su pueblo. Amén. Vayamos por último a Malaquías, capítulo 1. Vamos a leer del 6 al 11 para terminar. Aquí en el libro de Malaquías, Dios les habla por medio del profeta a los sacerdotes, a los que servían en el templo. Pero en este tiempo ya los sacerdotes le servían a Dios como si fuera un simple mortal, como si fuera una persona que no merece respeto. Vamos a ver cómo le servían y cómo Dios los reprende. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues
Soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, o sea, gente que debe de conocer a Dios, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el que sigue, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Por eso ellos servían a Dios como si fuera un simple mortal, como si fuera una persona insignificante. Le hacían sacrificios, le traían ofrendas, pero le traían de lo peor. Y aquí va a decir Dios cómo ellos lo querían honrar. Dice el versículo que sigue. Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O sea que a Dios en la ley decía que se le debería de traer lo mejor. Si eran animales, lo mejor, lo más gordo, era lo que se le traía para sacrificio. Pero ellos le traían de lo peor, como si fuera un simple mortal. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Le traían de lo peor, el que no servía. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dice lo que les está diciendo aquí. Cuando tú invites a alguien importante, tráele el animal cojo, tráele el animal ciego o el enfermo, a ver si te lo acepta. Haz de cuenta que tú invitas a una persona importante y por naturaleza, si tú invitas a alguien importante, a alguien que aprecias, tú le vas a dar lo mejor que tienes, porque tú lo vas a honrar, porque te visitó tal persona distinguida. Pero a Dios le traían de lo peor, imagínese. A ver, preséntaselo a tu príncipe, a ver si él te lo acepta, dice a Dios. El 9. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué? Porque le traían de lo peor. Porque desde donde nace el sol, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre, dice Dios, entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre, incienso y ofrendas limpias, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dice, si yo soy grande entre las naciones, si las naciones que no tienen mucho conocimiento de mí, se me quema incienso y se me traen ofrendas sin conocerme, habla de las naciones de todo el mundo. Dice, y ustedes que me conocen, ustedes que son los sacerdotes, los que conocen la ley, me traen de lo peor. Entonces, no me están honrando. Por eso dice ahí, porque desde donde sale, donde el sol nace hasta donde se pone, en otras palabras, en todo el mundo es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda aromática, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, aunque ustedes no me honren, yo sigo siendo grande, dice Dios. Así es que Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. Hay iglesias que no lo honran, hay iglesias que menosprecian lo que se hace en los servicios, pero en este lugar tratemos de glorificar a Dios, de engrandecer su santo nombre, porque conocemos quién es nuestro Dios. Así es que cada vez que vengamos a la iglesia, acuérdese este mensaje. Venimos a adorar a Dios, venimos a adorar al Todopoderoso, no venimos a honrar a las personas, venimos a honrar al Dios que hizo los cielos y la tierra, lo que vemos y aún lo que no vemos, y Él merece ser exaltado en todo lugar, en todo tiempo y en cualquier circunstancia, porque grande es su nombre. Amén. ¿Cuánto le quieren dar un aplauso fuerte al Señor? Póngase de pie.
y pasen al altar los adoradores. Así que con ese conocimiento que Dios nos ha dado por medio de la enseñanza, la próxima vez que usted venga a la iglesia, venga con gozo. Venga, amén, regocijado. Venga reconociendo que al que venimos a adorar, exaltar, y quien nos va a hablar es el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y Él no tiene límites para bendecir a su pueblo. Amén. Levante sus manos, adora a Dios con este canto para despedirnos. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre y recibimos tu palabra. En el nombre de Jesús, adore a Dios. Nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Tú sigues haciendo maravillas, Señor, en el mundo, en el universo, Señor. Tu nombre sea exaltado por siempre, Señor, generación tras generación, Señor. Que todo mundo te exalte, te alabe, Señor. Que aquellos que no te conocen, te conozcan, Señor. Que tú trates con aquellos incrédulos, aún con los ateos, Señor. Que puedan un día conocer que tú eres el Dios verdadero, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el universo y todo lo que vemos y lo que no vemos, Señor. Y que tu nombre sea exaltado por todas las generaciones, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos revelas por medio de tu palabra lo grande que eres, Señor. Tu amor, tu misericordia, tu gran poder, Señor. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda a entender tus misterios, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre.
Nos vamos a despedir no de tu presencia, pero sí de este lugar, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien. Guárdanos en el camino. Quita todo tropiezo, todo obstáculo, para que todos lleguemos sin ningún impedimento a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Un aplauso fuerte a Cristo. Aquí estaremos el viernes 7:30. Hacia adelante, iglesia. Dios les bendiga. Pueden saludar si estamos despedidos. Vamos a cantarle Happy Birthday a un niño y nos pidieron de favor que se quede un ratito para complacerlo.